Bueno, comencemos entonces con este tema, que es un tema que es muy importante realizarlo, analizarlo, todas las dudas que tengan, todas las preguntas, bienvenidas. Vamos a comenzar por el principio, porque generalmente cuando se habla del debate de los métodos, no se tiene en cuenta que leer textos involucra dos subprocesos, que es el reconocimiento de palabras y la comprensión, y que escribir textos involucra también dos subprocesos, que es escritura de palabras y composición. Es decir, que el debate de los métodos, tenemos que, cuando contrastamos métodos, tenemos que atender a qué es lo que plantea cada método para cada uno de estos procesos que implican la lectura y la escritura de textos. Porque generalmente se limita el debate a lo que plantean las distintas metodologías sobre reconocimiento de palabras y escritura de palabras, es decir, sobre sistema de escritura. Pero también hay grandes diferencias entre comprensión y composición. Y hoy vamos a revisar las diferencias entre un método global, un método fónico, pero ven que estoy de nuevo hablando sobre sistema de escritura y lo que llamamos los métodos, método balanceado y también lo que llamamos ahora métodos estructurados o métodos basados en la ciencia de la lectura. Hay diferencias entre ellos y semejanzas también. Bueno, el método global. El método global tiene ya una larga historia, de la misma manera que el método fónico. ¿Y qué es lo que planteaba ya en la década del 30 y del 40, cuando se empieza a instalar en algunos países? Hay investigaciones realizadas sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Planteaban que las palabras se reconocían por su forma general. Ahí vemos dos palabras diferentes, pero que tienen la misma forma general. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Es decir, las palabras no se reconocen por la correspondencia entre las letras y los sonidos y las letras, sino que desde el punto de vista del método global se reconocen por esa forma general. Pero ya vemos que la forma general no permite distinguir palabras. Entonces, cuando no se pueden identificar las palabras, se promueve el reconocimiento por el contexto, es decir, por los dibujos, por algún tipo, alguna de las palabras que se puedan identificar. Se promueve una especie de adivinanza de lo que dice en el texto, porque es complejo un sistema alfabético leer las palabras por su forma general. Entonces se proponen alternativas. Ahora, ya desde esa fecha, 1955, se cuestiona el método global porque lo que se dice es que el sistema de escritura alfabético, en el sistema de escritura alfabético, las letras representan sonidos. El sistema alfabético no es como el sistema chino, un sistema logográfico, en que las formas, cada una de las grafías representa una palabra, sino que las letras representan sonidos. Y entonces, si las letras representan sonidos en un sistema alfabético tiene que enseñarse a través de enseñar las correspondencias entre los sonidos y las letras y los sonidos. No es un sistema chino, logográfico. Entonces no podemos esperar que los chicos eh, aprendan de memoria la forma, algún rasgo de la palabra y lo asocien con su significado, sino que la enseñanza fónica lo que dice es que en un sistema alfabético tenemos que darles a los chicos los instrumentos para que puedan decodificar las palabras y acceder a su significado a través de reconocer las letras, es decir, a través de la decodificación, reconocer las letras y activar la forma fonológica de la palabra. ¿Qué es lo que sucedió?
que cuando se instala el método global en la década del 40, se empiezan a observar cada vez resultados peores en cuanto al desempeño de los chicos en lectura, escritura y comprensión de textos. Y entonces, y también lo que se observa, miren qué increíble, ¿no es cierto?, cuántos años han pasado, que en secundario se observa que los chicos nunca logran ser lectores expertos, lectores fluidos, siguen con dificultades de lectura y escritura cuando se enseña a través de un método global. Por eso es que se realizan investigaciones a ver qué es lo que sucede, si realmente esas dificultades que tienen los chicos, el fracaso que se observa, se debe a la metodología. Entonces, Chal, una investigadora de Estados Unidos, hace este trabajo que es considerado el germen del debate sobre los métodos, porque precisamente la publicación se llama El Gran Debate, para ver si esas dificultades se deben al método. Y entonces revisa programas, hace una evaluación, una investigación, miren los años que estuvo trabajando, recolectando datos en Estados Unidos y también en Inglaterra, en Escocia, y lo que analiza son los materiales que utilizan en los programas, los materiales y las intervenciones y también el impacto de la progresión, ¿no es cierto?, en dificultad de las actividades. Es decir, hace un análisis muy profundo de lo que sucede en esas escuelas y compara el método global con el método fónico. ¿Y qué resultados observa? ¿Por qué evalúa? Que los chicos aprenden mucho más rápido con el método fónico a leer palabras, que esas ventajas se mantienen en los años siguientes. Es decir, que es un aprendizaje que se hace rápido y que se consolida además rápidamente. Que tienen también mejor desempeño en comprensión y en vocabulario. Esto es muy importante, porque el método global dice que no, que ellos trabajan sobre todo con los textos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si no podemos leer las palabras, si no podemos escribir las palabras, no podemos comprender ni escribir textos. Entonces, es razonable que este resultado, que con el método fónico los chicos comprendan mejor y aprendan más vocabulario, y lo que observan también es que los niños de nivel socioeconómico bajo aprenden mucho más rápido y mejor con el método fónico. Es decir, que lo que plantean en definitiva es que el método global no solo produce retrasos graves en el aprendizaje, sino que perjudica particularmente a los chicos de menores recursos. ¿Por qué? Porque en las casas los padres sí intervienen y pueden intervenir. Los padres con alto nivel de alfabetización lo que hacen es enseñarle a los chicos con un método fónico, cuando ven que sus hijos no aprenden. Y esto sucede en todo momento. Por eso, la desventaja que implica el método global para los sectores más desfavorecidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia que observa? Por un lado, tenemos la enseñanza sistemática de todas las correspondencias, con una progresión en dificultad. Esto es una gran diferencia entre un método fónico o un método basado en la ciencia de la lectura con respecto a la enseñanza del sistema de escritura y el método que conocemos en nuestro medio como método, como psicogénesis o método balanceado. Es decir, que por un lado tenemos los métodos estructurados basados en la ciencia de la lectura, en los que se enseñan en forma sistemática y progresiva todas las correspondencias, sonido, letra, y por el otro lado tenemos método global y también método balanceado, la psicogénesis, y el método balanceado o equilibrado, que no enseñan todas las correspondencias, sino que enseñan algunas en forma aislada. Es decir, no está
la enseñanza no es explícita y sistemática. Ese es un punto muy importante con respecto a las diferencias en la enseñanza en el sistema de escritura. Bueno, acá vemos un ejemplo de cómo escriben los chicos, como, bueno, ya ustedes conocen muy bien cómo los chicos omiten letras, no pueden prácticamente escribir, y esto se debe a varios factores del método global, de la enseñanza, de la metodología global, que tiene que ver como con que no se trabaja con conciencia fonológica, o si se lo hace en forma aislada. Eso tienen que tenerlo bien en claro. Tanto el método balanceado como la psicogénesis pueden en algún momento enseñar algunas correspondencias, pero no lo hacen en forma sistemática. No hay una enseñanza explícita de todas las correspondencias. Eso es la diferencia más grande que existe entre unos y otros métodos. Bueno, con un método que se llama estructurado precisamente. Lo llamamos ahora método estructurado a las metodologías basadas en la ciencia actual de la lectura, en la ciencia actual de la lectura. ¿Por qué? Precisamente porque la enseñanza es explícita, es sistemática y tiene mucha práctica, cosa que ni la psicogénesis ni el método balanceado tiene. Estos son, bueno, escrituras producidas a fin de primer grado. Entonces, ese es otro tema. ¿Por qué es tan importante tener en claro el valor fundamental que tiene el conocimiento de las correspondencias? ¿Qué significa que es un predictor más fuerte que la inteligencia? Perdón, 2 minutos, me han tocado el timbre, perdón. Perdón, Perdón, pero como estoy sola, tengo que, tengo que... Sí, levantaron la mano, sí. Bueno, sí, no sé si quieren no, perdón. intervenir. Bueno, continúo. Bueno, continúo. Esto es un dato muy importante. ¿Qué nos está diciendo? Que al decir que es un predictor más fuerte que la inteligencia, nos está diciendo que los chicos, aun cuando no tengan un nivel de inteligencia, llamémoslo así, este, común, ¿no es cierto? Aprenden las correspondencias, pueden aprender las correspondencias, porque no es la inteligencia la que predice la posibilidad de aprendizaje de las correspondencias, sino que es la enseñanza. Es muy importante este dato, estas investigaciones. Bueno, ahí lo que tenemos es un ejemplo de Kloskina en la que se está precisamente enseñando las correspondencias a través de este juego. Bueno, entonces, el método global, que se lo llamó en Estados Unidos Whole Language, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que se plantea el método global? Y se toma un modelo de lectura que ahora vamos a analizar, que es el modelo de lectura de Goodman, que se llama, y no es casual, la lectura, un juego psicolingüístico de adivinanzas.
Se llama un juego psicolingüístico de adivinanzas. Es decir, que para Goodman leer no es decodificar, no es acceder al significado de las palabras a través de las letras, sino que es adivinar lo que dice el texto. Por eso, por esta premisa, por partir del supuesto de que los chicos van a aprender sin enseñanza, porque considera que la escritura tiene componentes innatos como el lenguaje oral, ahora vamos después a ver esto más en profundidad, entonces no se enseña el sistema de escritura. Los chicos tienen que adivinar cuál es la palabra por la forma global, por los dibujos, por el título del texto. Bueno, no se enseña tampoco, bueno, se aprende, dice, a comprender los textos a partir del contexto, a partir, como les vuelvo a decir, de las ilustraciones. Bueno, las ilustraciones nos dicen qué es lo que dice el texto, no se lee. ¿Y qué significa? Los chicos aprenden por inmersión, que eso está muy instalado en la psicogénesis, que los chicos entonces ponemos en el aula carteles y los chicos aprenden a leer y escribir porque están inmersos en un contexto alfabetizador y entonces no necesitamos enseñar. Goodman, el modelo es de 1967 y es el modelo que sigue siendo la referencia de la psicogénesis como modelo de lectura, considera que se aprende a leer y escribir igual que se aprende a hablar. En ese momento, en 1967, la teoría que dominaba con respecto a la adquisición del lenguaje oral era que el lenguaje oral era innato. Es decir, lo que se observaba es que todos desarrollan lenguaje, todos los seres humanos. Pero luego se vio que todos desarrollan lenguaje, sí, y que el lenguaje oral y el lenguaje de señas tienen una base biológica, pero no la tiene la escritura. Entonces, si aprendemos lenguaje, y que tampoco aprendemos lenguaje, porque los chicos no, si no les enseñamos a relatar, a describir, a argumentar, no van a aprender esos géneros discursivos. Es decir, van a desarrollar una gramática básica y elemental por estar interactuando con personas que le hablan, pero no van a ir más allá de eso. Así que tampoco el lenguaje oral es innato, tiene componentes innatos, porque somos la única especie que tiene lenguaje. Pero eso no significa que no tengamos que enseñar vocabulario, que no tengamos que enseñar géneros discursivos, que no tengamos que enseñar también lenguaje oral. Es decir, que parte Goodman de una premisa falsa, y que es la que toma la psicogénesis, que así como desarrollamos lenguaje oral, vamos a aprender a leer y escribir por estar inmersos en una cultura escrita. Entonces, si los chicos en su medio, los chicos rurales, no tendrían que aprender a leer ni escribir nunca, salvo que en el aula le cuelguen muchos carteles, porque además en su medio, si no hay carteles, no aprenden a leer ni a escribir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Goodman? Leer es comprender, comprender es anticipar. ¿Qué significa proceso descendente? Proceso descendente significa, este es el modelo de Goodman, del juego psicolingüístico de adivinanzas. Significa que el lector ve el texto, ve las imágenes y empieza a activar información en relación con esas imágenes y entonces pone su conocimiento sobre el texto. No es que lee el texto, no es que busca la información que está en el texto, sino que pone, por eso descendente, pone su conocimiento, el conocimiento que le activan las imágenes, el título o algo que ha visto del texto sobre el texto. Y entonces lo que genera es, a ver, por eso anticipar, a ver qué podrá decir y entonces adivino lo que puede decir el texto. Dice que selecciona algunas pistas visuales, es decir, no decodifica,
Seleccione algunas pistas visuales para tratar de identificar las palabras. El lector adivina cuál puede ser la palabra y entonces sigue adivinando y trata y ve si es coherente su adivinanza o no. Otra cosa que explica por qué ni la psicogénesis no desarrolla conciencia fonológica, porque considera que las palabras escritas comunican significado. Es decir, una ve la palabra escrita y accede al significado, no la decodifica. No aceptan que el sistema alfabético implique correspondencia sonido-letra. El método global no lo acepta, no lo considera, porque cree que se accede directamente al significado de las palabras, que no hay relación con los sonidos de las palabras. Otra cosa, dice que solo se fija los ojos, la mirada, en las palabras importantes. Es decir, que antes de leer un texto, yo ya sé cuáles son las palabras importantes y voy a mirar a esas palabras. Piensen ustedes que sin razón resulta hasta ridículo el planteo, pero ese es el planteo del modelo. Se atiende solo a la información del texto necesaria para verificar o modificar lo que se anticipó. Es decir, tenemos que adivinar, enseñarle a los chicos a adivinar, a fijarse en algún aspecto y a partir de ese aspecto tratar de adivinar lo que dice el texto, porque no hace falta conocer las correspondencias ni decodificar. Ana, perdón, te hago Sí, una pregunta. sí, por favor, Vos así tomo dijiste agua. que, bueno, dijiste hoy que la psicogénesis había mutado al método balanceado. ¿Es lo mismo que el Sí. método equilibrado? ¿Y qué, digamos, mutó pero en el nombre o cuáles son, o no sé si lo vas a decir después, No, pero pero lo puedo decir. El método bien, equilibrado, claro, esta metodología, ya desde la década del 50, la psicogénesis, el whole language, la psicogénesis es whole language, lenguaje integral, es lo mismo, es el mismo planteo, el mismo modelo, todo lo mismo. Ahora bien, cuando empezó ya desde la década del 50 a cuestionarse el whole language, porque los resultados eran pésimos, porque los chicos no aprendían a leer ni a escribir, porque había retraso, porque había un abandono del sistema, todo eso ya se empezó a observar en la década del 50. A medida que los resultados eran cada vez peor, se empezó a cuestionar al whole language y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los que promovían el whole language en la década del 90? Modificaron un poco la estrategia y se transformaron, por eso se habla de la metamorfosis de la psicogénesis o de la metamorfosis del whole language, se transformaron en el método balanceado, equilibrado. Entonces el método balanceado, equilibrado dice, bueno, vamos a poner un poquito de enseñanza, algo de enseñanza de las correspondencias. Es decir, se pasa de no enseñar ninguna correspondencia a enseñar algunas, a enseñar algunas. Pero ¿qué es lo que sucede? No es suficiente, no es suficiente. Entonces, la diferencia la vamos a encontrar a nivel de enseñanza del sistema de escritura. Tanto el método balanceado, equilibrado, como la psicogénesis no enseñan todas las correspondencias en forma sistemática y progresiva. Enseñan algunas en forma accidental y esperan que sin enseñanza explícita los chicos infieran las correspondencias. Infieran las correspondencias. Cuando uno pide a un vendría a ser chico, como, por ejemplo, perdón, Ana, vendría a ser como, por sí, ejemplo, enseñar el nombre y que infieran el resto, algo así. el nombre decís del chico. El nombre del chico y que infiera Claro, ¿qué es el lo que resto de hacen la... con el nombre de los chicos?
¿Qué es lo que hace con claro, el nombre de los chicos? Le enseñan alguna correspondencia del nombre, generalmente la primera letra, la ¿no es inicial, cierto? sí. La inicial. Y después le piden que, bueno, piensen, a ver, digan el nombre y vean a ver qué letra puede Si tener. empieza como otro nombre y si la Claro. segunda, y si empieza como la segunda de otro y que vayan así descubriendo las otras. Sí, es un Claro, proceso de descubrimiento y eso lo vamos a ver porque es toda una ideología, la ideología del descubrimiento y no de la enseñanza. Se reemplaza la enseñanza por el descubrimiento. Entonces, en lugar de aprender las correspondencias y empezar a leer y escribir en 4 o 5 meses, los chicos tardan años en inferir las correspondencias y poder leer y escribir. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya hay un gran retraso en el aprendizaje, un gran retraso en el aprendizaje. y en cuanto a la Bueno, comprensión, ¿se diferencian o siguen sí, con la misma? No sé, no, no, claro, siguen no, igual. siguen Claro, igual. ¿Por qué? Porque claro, es el mismo modelo de lectura. Ahora claro. vamos a ir viendo los modelos de lectura. Bien, Es el bien. mismo modelo de lectura. Entonces, leer es anticipar, comprender es anticipar, formarse una representación de lo que uno cree que dice el texto, no de lo que dice el texto. Es decir, Ok. no hay una enseñanza sistemática de la comprensión ni de la producción textual. Y las comparaciones entre resultados en la metodología nos lo dice. Ahora vayamos a Bien. este gráfico que ustedes dirán que son estos números. Precisamente en Los quise salvar un rato. no, no tienen salvación. No. ¿Qué nos dicen este número? En 1980 se desarrolla un instrumento para medir la mirada y la duración de la fijación de los ojos al leer. ¿Qué es lo que se observa? Lo que ven ustedes, 1, 2, 3, 4, son en la palabra, la secuencia de palabras que está leyendo el lector. Y lo que ven abajo son los milisegundos que fijan la palabra los lectores expertos en cada una de las palabras. Y hay variación en la duración, pero no me voy a detener en eso porque es muy importante. ¿Qué es lo que nos muestran estos datos? Estos datos ya desde 1980 invalidan la teoría de Goodman. La teoría de Goodman, el planteo de Goodman. Primero porque se ve que los ojos se fijan en todas las palabras y en todas las palabras de contenido. ¿Qué son las palabras de contenido? Sustantivos, adjetivos y verbos. Y que la duración varía de acuerdo a la importancia que tenga la palabra. Entonces surgen nuevos modelos de lectura. ¿Qué es lo que dicen estos modelos? Que leer es mucho más rápido que adivinar. Por supuesto, si uno tiene que adivinar, va a tardar mucho más que en decodificar y leer. Entonces, los nuevos modelos están basados en estudios sobre los movimientos de los ojos y estudios experimentales de todo tipo que muestran que el proceso es ascendente. ¿Qué significa? Que la información la proporciona el texto, por supuesto, interactivo, porque yo activo información cuando leo una palabra, activo el significado de esa palabra y entonces estoy partiendo del texto, no parto de lo que yo creo, imagino, adivino que dice el texto. Parto para saber, para comprender ese texto, del texto, leo palabra por palabra, activo el significado de esas palabras y estoy interactuando con el texto. Mi conocimiento y el conocimiento de la información que me da el texto. Por eso es un proceso ascendente desde el texto, pero interactivo, porque interactúa el lector con el texto. Luego lo que muestran es que hay una relación entre el reconocimiento de palabras y la comprensión. Si no enseño a reconocer las palabras, los chicos no comprenden los textos, que eso fue lo que se observó cuando se
instaló el método global o psicogénesis. Los chicos no comprenden los textos. ¿Y por qué no los comprenden? No los comprenden no solo porque no enseñan a leer las palabras, a decodificar, no enseñan el sistema de escritura, sino que tampoco enseñan estrategias de comprensión. Bueno, lo que decía antes, que los ojos fijan la mirada en el 80% de las palabras de contenido, eh, es decir, prácticamente en todas las palabras, porque fijar la mirada, fijarla, pero el costado de la vista también estoy leyendo palabras, el cerebro lee sonidos. Se activa la representación fonológica. Las neurociencias nos muestran que cuando vemos una palabra, cuando estamos leyendo esa palabra, se activan las zonas del cerebro que procesan sonidos. Es decir, que no sucede, como dice el modelo de Goodman, que vemos la palabra y accedemos automáticamente a su reconocimiento, sino que vemos la palabra y automáticamente, cuando somos lectores expertos, activamos los sonidos que forman esa palabra y a través de los sonidos y de los rasgos de las letras, activamos el significado, accedemos al significado de la palabra. Es decir, lo que muestran las neurociencias hoy es que decodificamos, en síntesis. Es decir, que leemos accediendo, haciendo la transformación de las letras en sonidos y a través de esos sonidos, de recuperar los sonidos de esa palabra, accedemos a su significado. El contexto, porque tanto la psicogénesis como el método global, como todo método global, considera que uno puede por contexto, por el contexto físico, ¿se acuerdan que les hablaba de las ilustraciones, de las imágenes? Adivinar cuál es la palabra. Pero lo que se observó es que los que usan el contexto son los disléxicos, los lectores con dificultades. Es decir, que cuando enseñamos con un método como el global, como un método psicogenético, lo que hacemos es, como resultado, darles a los chicos las estrategias que tienen que usar los disléxicos porque no pueden decodificar. Por eso, precisamente, al whole language y a la psicogénesis se lo llamó la fábrica de disléxicos. Toda metodología que no enseña en forma sistemática y progresiva todas las correspondencias, lo que produce es un patrón de dislexia. ¿Por qué? Porque los chicos omiten letras, porque los chicos las cambian de lugar, porque no pueden escribir ni leer palabras, de la misma forma que si fueran disléxicos. Ustedes saben que la dislexia es un problema que además se puede revertir si se atiende en forma temprana, un problema que tienen de base neurológica algunos chicos, un 4% de la población, no más, un 4%, que tienen dificultades específicas para aprender a leer y que el problema es precisamente que no tienen desarrollado el centro cerebral que procesa los sonidos. Es decir, no pueden desarrollar conciencia fonológica. Y como no pueden desarrollar conciencia fonológica, no pueden establecer las correspondencias. Pero eso en el caso de los disléxicos. Entonces, cuando no trabajamos desde la conciencia fonológica para el sistema de escritura, lo que hacemos es producir en la lectura de esos chicos, en las estrategias de esos chicos, lo que hacemos es promover las estrategias que tienen que utilizar los disléxicos. Bueno, por otra parte, al predecir son pocas las probabilidades de acertar, esto ya se ha estudiado mucho, y esto es muy importante. Cuando uno predice algo, cuando un chico predice algo, está hablando del ratón, este cuento, entonces va a haber un gato. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? El ratón y, entonces dicen, el gato. ¿Qué pasa? Activan una representación de gato, tienen dificultades para inhibir. Entonces, la anticipación impide
y dificulta la comprensión de textos, porque nosotros tenemos que leer el texto, ver cuál es la información que nos da el texto y no tratar de adivinar qué es lo que va a decir el texto. El otro tema es el tipo de letra. En la psicogénesis y también en el método balanceado se enseña a leer y a escribir en imprenta mayúscula. Ahora bien, acá hay un tema y es desconocimiento de los procesos de lectura y de escritura. ¿Por qué? Primero porque los ojos y la mano, como dice ahí, son dos procesadores diferentes. ¿Qué es lo que se observó ya desde la década del 40? Que la letra de imprenta mayúscula, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿todos los libros de uso social se imprimen en imprenta minúscula? ¿Por qué? ¿Por qué voy a enseñar a leer en imprenta mayúscula cuando todos los libros se imprimen en imprenta minúscula? ¿Y por qué se imprimen en imprenta minúscula? Porque desde la década del 40, como les decía, se sabe que la imprenta minúscula tiene mayor contraste perceptivo porque leo con los ojos, ¿no es cierto? O con las manos, tiene mayor contraste perceptivo que la letra de imprenta mayúscula que está toda al mismo nivel. Y por otro lado, la letra de imprenta mayúscula, lo que las investigaciones muestran es que se lee más lentamente en letra de imprenta mayúscula, precisamente porque al ojo le cuesta más identificar la imprenta mayúscula que la imprenta minúscula, pero lo peor, bueno, eso es ya de por sí muy malo, pero además no se ve el punto y la mayúscula, porque es todo mayúscula. Y el punto y la mayúscula para la lectura y la comprensión de un texto es fundamental, porque me dice a dónde tengo que hacer una pausa e integrar la información anterior. Porque el proceso de comprensión es un proceso hacia atrás. A medida que recibo nueva información, voy relacionando la nueva información con la información que ya tengo. No es un proceso hacia adelante de adivinar lo que va a venir, sino es un proceso hacia atrás de relacionar la nueva información con la información anterior. Bueno, y la imprenta mayúscula dificulta tanto la lectura como la escritura. Sabemos por muchísimas investigaciones que la letra que tenemos que enseñar por razones neurológicas es la cursiva, es decir, la cursiva para la mano y la imprenta minúscula para los ojos. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, primero hay que ver qué es lo que hace cada uno, pero de cualquier manera, en síntesis, no es lo mismo, porque yo he leído los materiales, por supuesto, he revisado todos estos materiales, todas estas investigaciones las he visto, he revisado los materiales, de cualquier manera está dicho en el Power, después lo vemos también. Por ejemplo, he visto materiales de método equilibrado o balanceado, que es lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, enseñan la correspondencia entre el sonido A y la letra A, entre la letra A en realidad y el sonido A. ¿No es cierto? Enseñan esa correspondencia. A renglón seguido le piden al chico que escriban todos los nombres de su familia. Es decir, enseñan una correspondencia y pretenden que el chico escriba nombres tan fáciles como Ezequiel, por ejemplo. Entonces,
no hay una enseñanza sistemática de todas las correspondencias. Además, ¿cuál es la diferencia? Nosotros vamos enseñando las correspondencias, ¿no es cierto? Primero las vocales, luego algunas consonantes. Cuando ya los chicos conocen las 5 vocales y las dominan en cuanto a correspondencia, sonido, letra, y algunas consonantes, empezamos a leer y escribir palabras que contienen esas correspondencias ya aprendidas. Esa es la gran diferencia a nivel de sistema de escritura entre un método estructurado como queremos aprender y un método balanceado como el método balanceado, ¿no? O equilibrado, ¿no es cierto? Es decir, no es progresivo. Están saltando de un conocimiento mínimo a plantearle al chico actividades que requieren un conocimiento mucho más avanzado. Eso con respecto al sistema de escritura. No sé si soy clara. Es una diferencia muy, muy grande. Muy grande. Porque entonces, ¿qué pasa? El chico omite letras, escribe cualquier cosa y no está aprendiendo el sistema de escritura. Entonces se atrasa ese aprendizaje, después le das un texto y no lo entienden, pero ¿por qué no lo entienden? No lo entienden porque no pueden decodificar las palabras y acceder al significado y no aprendieron tampoco a relacionarlas. Y sobre todo que los textos tienen un nivel de lenguaje, es decir, un estilo de lenguaje escrito que es más complejo que el estilo de lenguaje oral y que pueden no dominar los chicos. Es decir, es un doble desafío. Cuando uno aprende a leer y escribir, aprende también nuevas formas gramaticales, nuevas formas discursivas, que no domina en la oralidad. Ahora, si no puede leer el texto, no puede decodificar las palabras, tampoco va a avanzar en su desarrollo, en su aprendizaje del lenguaje oral. Es muy distinto el planteo. Ya les digo, uno es la enseñanza sistemática, la práctica, por eso estructurado, sistemática y progresiva. Hay una progresión en dificultad. Lo otro no es una progresión en dificultad, lo otro es saltar no sé, de un extremo al otro. Porque si el chico solo conoce la A y de pronto tiene que escribir Ezequiel, ¿cómo hace? Tiene que inventar. Entonces, ¿qué hace? Tiene que empezar a buscar, a ver, y entonces buscar en las correspondencias. Estamos en la misma. Estamos en la misma que la psicogénesis, sí, esa es la modalidad de enseñanza. Es una gran diferencia. Bueno, acá lo que ven es una producción escrita de una chica de 4º grado, escrito en imprenta mayúscula, y los que están en secundario saben que los chicos no pueden dominar. ¿Por qué? Miren la diferencia. Miren la diferencia, vamos por partes. Primero, miren la diferencia en lo que es la caligrafía, lo que es el trazado de las letras. Por un lado tenés a un chico de 4º grado que no domina el trazo de las letras. Son todas, la forma y el tamaño no es parejo. La letra tampoco es muy legible. Miren esta nena de 1er grado y este texto lo escribió en agosto. En agosto. Es decir, ¿qué es lo que muestra? Por un lado, dominio de la motricidad para trazar las letras. ¿Por qué ha alcanzado con la cursiva un dominio, este dominio? Por supuesto con práctica. Pero ¿por qué ha alcanzado este dominio? Porque, y eso es lo que nos muestran las neurociencias en los trabajos más recientes, la cursiva, el control del trazo, cuando utilizamos la letra cursiva que es continua, la hace ese control otras zonas del cerebro que actúan cuando hacemos trazos discontinuos como en la imprenta. Empecemos de nuevo. La imprenta es discontinua. Trazo una letra,
levanto la mano, trazo otra letra, levanto la mano, trazo otra letra. Esos trazos discontinuos están controlados por el cerebelo y el cerebelo tiene un desarrollo mucho más lento que las zonas del cerebro que controlan el trazo continuo. Entonces, las zonas del cerebro que controlan el trazo continuo tienen mayor poder para controlar la forma y la extensión del trazado. Es decir, que podemos controlar mejor la cursiva para trazarla en forma legible que la imprenta. No sé si soy clara. Por favor, si no soy clara, me dicen y vuelvo a explicarlo. Esta nena entonces, por un lado, aprendió el sistema de escritura, porque puede escribir palabras. Aprendió a dominar el trazado, la extensión, miren las letras son parejitas, y también aprendió a escribir un texto. Aprendió a escribir un texto, pone puntos, pone mayúsculas. El texto está completo. Es decir, aprendió a un género discursivo y aprendió a escribirlo. Ese género discursivo no necesariamente lo dominaba, y ese es otro tema. Los métodos, en nuestra metodología, trabaja mucho en la oralidad, cosa que, por ejemplo, la psicogénesis no trabaja y tampoco trabaja en forma sistemática el método equilibrado. ¿Por qué? ¿Por qué no enseñan oralidad? ¿Por qué no enseñan géneros discursivos? ¿Por qué? Porque consideran que el lenguaje es innato y que el chico va a aprender solo a argumentar, a relatar, a narrar. Va a aprender solo porque es innato. No sé si soy clara. Sí, partimos de los modelos actuales de adquisición del lenguaje que muestran que si bien hay predisposiciones innatas, por eso los monos no hablan y nosotros sí, como especie, todos hablamos o utilizamos la lengua de señas, ¿no es cierto? Desarrollamos lenguaje, entonces van a aprender solos. Por eso no se enseña la oralidad, no se enseña a producir los distintos géneros discursivos. No sé si soy clara. Pero si un chico no puede producir oralmente un relato de experiencia personal, mucho menos lo va a poder escribir. Primero tiene que poder producirlo oralmente. Y ese es un eje fundamental de nuestro programa, y bueno, y de muchos otros, de los programas que están en línea con la ciencia, un eje fundamental que no tiene ni la psicogénesis ni el método equilibrado. Bueno, la conciencia fonológica. Acá llegamos a un punto interesante porque precisamente este descubrimiento hecho por el Konin, un investigador soviético, especialista en juego, y esto es importante decirlo, yo muchas veces me olvido, entre otras cosas, Vygotsky, perdón, el Konin se encontraba ante el desafío de tener que alfabetizar a muchos pueblos que formaban la Unión Soviética y que eran analfabetos. Y entonces conocía el método fonético, pero como era experto en juego, dijo, no, el método fonético es muy aburrido. Y entonces invirtió la enseñanza, invirtió la enseñanza. Es decir, él lo que descubre es que es importantísima la conciencia fonológica. Es el que descubre la conciencia fonológica como un elemento importante para enseñar el sistema de escritura, lo cual no significa que la conciencia fonológica de por sí sea una metodología, es un elemento, es una habilidad que hay que desarrollar para que aprendan el sistema de escritura, a leer y escribir palabras. ¿No es cierto? Entonces, lo que observa es que al jugar con los sonidos, que se puede empezar a jugar a los 3 años, a los 4, desde que el niño nace, trabajar con los sonidos, ¿no es cierto? Hay toda una progresión en ese trabajo. Los chicos empiezan a atender a los sonidos de las palabras, porque si no los chicos no se dan cuenta que las palabras están formadas por sonidos, atraviesan las palabras. Entonces,
Primero Ana, identificamos los Ana, sonidos y luego introducimos las letras. Sí. te hago una consulta. ¿Por qué los chicos no se dan cuenta que las palabras están compuestas por diferentes sonidos? ¿Qué hace que no? Claro, ustedes dicen s o o dicen sol. Si digo s o sí, los chicos pueden darse cuenta que las palabras están formadas por tres sonidos. Pero si digo sol, los chicos, ¿qué van a escuchar más que nada de sol? La vocal, porque las vocales españolas son muy fuertes. Nosotros no pronunciamos los sonidos uno por uno, sino que articulamos o coarticulamos. Fíjense en mi boca, Susana, Susana. Los labios ya se preparan cuando digo la S para la U. Esa es la coarticulación. Entonces, ¿cómo el chico se puede dar cuenta que en su hay dos sonidos? La única manera que se dé cuenta de que en su hay dos sonidos y los pueda después escribir, ¿no es cierto? Es prolongándoselos. Su. Si no los prolongamos y los despegamos, los chicos no pueden darse cuenta de que las palabras están formadas por sonidos, porque no, al hablar, no pronunciamos sonido por sonido, sino que pronunciamos varios sonidos al mismo tiempo. Por eso todo el trabajo con conciencia fonológica involucra ir despegando los sonidos. Los vamos despegando al prolongarlos. Si no los prolongamos bien, no los despegamos y el chico no puede identificarlos y no puede establecer las correspondencias con, con las letras. Entonces, primero los sonidos, es lo que plantea el CONI, primero los sonidos y luego incorporamos las letras. Primero el sonido, luego la letra. Parece una tontería, pero es un gran cambio con respecto al método fónico. Al método fónico. Claro, Porque el método fónico, ¿qué hace? Muestra la letra. La A, la A, la A, la A, la A. ¿No es cierto? Muestra la letra. Y dice, bueno, la A de ala, la A de, bueno, la E de elefante, pero primero la letra y luego el sonido. Pero hay miles de investigaciones hechas en todas las lenguas que muestran que este cambio de dirección, primero el sonido y luego la letra, produce un aprendizaje mucho más rápido y se consolida mucho más rápidamente ese aprendizaje y es más fácil. Y además tiene un componente fundamental para los chicos más chicos y es que la conciencia fonológica se desarrolla a través de juegos. Precisamente el CONI era especialista en juego. Y entonces jugamos con los sonidos y los chicos aprenden jugando las correspondencias. Y es un trabajo, es un aprendizaje mucho más ameno que el mostrar la letra y hacerle repetir al chico, ¿no es cierto? Esta es la A, la A, la A, la A. No. Primero se da cuenta que A, la, aro, empiezan todas iguales. Luego incorporamos la letra, pero ya tienen el sonido identificado y aprenden la correspondencia. No sé si quedó claro. Es un cambio, pero muy importante, muy importante. Un cambio en el método fónico tradicional. Y bueno, y precisamente este planteo del CONI fue adoptado por Cuba, por ejemplo. Por eso siempre se habla de la enseñanza de la lectura y la escritura en Cuba. Cuba jamás incorporó la psicogénesis, nunca un método global. Siempre tomó la propuesta del CONIS con respecto a la enseñanza del sistema de escritura. Bueno, este es un tema, la diferencia entre la conciencia fonológica y las etapas o las hipótesis, que es el planteo de la psicogénesis. Por un lado, nosotros decimos que la conciencia fonológica es la causa, ¿no es cierto? De que el chico, si tiene, ha desarrollado conciencia fonológica, va a escribir pato, y si tiene menos nivel de conciencia fonológica, va a escribir AO.
¿A qué atribuye la psicogénesis que escriba AO o que escriba Pato? A hipótesis que el chico elabora sobre la escritura. Entonces el chico piensa que la escritura es silábica y entonces representa un elemento por cada sílaba. Ahora bien, ¿cómo hago yo para decir que el chico tiene una hipótesis silábica? Porque no, ¿cómo hago? Le abro el cerebro y aparece la hipótesis. Esa es una teoría, ¿no es cierto? Pero una teoría que la evidencia empírica puede sostener o rechazar. Entonces, yo puedo evaluar el nivel de conciencia fonológica, ¿no es así? Y ver que hay una relación. Cuando tiene un alto nivel de conciencia fonológica, escribe todas las letras. Cuando tiene un bajo nivel de conciencia fonológica, escribe algunas letras. No sé si me entienden. Puedo evaluar la conciencia fonológica y ver que hay una relación entre la conciencia fonológica, el nivel que tiene, y la escritura. En el caso de la psicogénesis, se dice que escribe AO porque tiene una hipótesis silábica, y tiene una hipótesis silábica, por eso escribe AO, ¿no es cierto? Y tiene una hipótesis alfabética y escribe pato. Pero puedo evaluar, estoy diciendo que tiene una hipótesis de acuerdo a la escritura, a cómo escribe. Yo no puedo evaluar las hipótesis independientemente de la escritura. Es lo mismo que decir llueve porque llueve. No estoy hablando de causas. ¿Se dan cuenta? El chico escribe con una hipótesis, pero yo no puedo evaluar la hipótesis. La tengo que evaluar en la escritura. La conciencia fonológica, el nivel, lo puedo evaluar en forma independiente del efecto. Cuando uno dice que llueve porque llueve, es un planteo teórico circular. No estoy, la ciencia busca explicar las causas, ¿no es cierto? Si yo digo que tiene una hipótesis silábica y entonces se escribe de tal manera porque tiene una hipótesis silábica y además en etapas, hay chicos que escriben palabras omitiendo letras y otras palabras sin omitir letras. Entonces, ¿qué? En las etapas uno no puede pasar de una etapa a otra de acuerdo a la circunstancia, ¿no es cierto? Es decir, que lo que muestra este análisis es que es un planteo circular que carece de validez teórica, porque no puede evaluarse la causa. No sé si entienden porque es complejo, pero esto es lo que hace la ciencia, buscar las causas y evaluar la causa en forma independiente del efecto. Si yo quiero saber por qué llueve, tengo que evaluar, no sé, porque no tengo ni idea por qué llueve, pero tengo que evaluar qué presión, es decir, puedo evaluar lo que yo considero que es causa, puedo evaluar el nivel de conciencia fonológica, pero las hipótesis no las puedo evaluar. Solo puedo inferir que tiene esa hipótesis mirando la escritura. Es decir, no puedo separar la causa del efecto. Eso es circularidad. Y no es válido, es decir, es una teoría, desde el punto de vista teórico, no es válido. Y te hago Sí, una pregunta más. Nosotros ahora con el programa, con Queremos Aprender, ¿estamos trabajando en etapas también? ¿Tenemos que esperar que pase una etapa, que no, no madure, que estamos, llegue? no estamos, no hay psicólogo evolutivo actual, psicólogo del desarrollo, que considere el desarrollo infantil en cualquier dimensión en etapas. ¿Por qué? Porque lo que se observa en el desarrollo infantil, en el lenguaje, en el aprendizaje del lenguaje, voy a hablar del lenguaje porque es lo que conozco, ¿no es cierto? También el desarrollo cognitivo, es que, supónganse, y está acá la respuesta a tu pregunta, está acá la respuesta. Las etapas implican que el chico está parado en un lugar y que no puede al mismo tiempo estar utilizando una hipótesis silábica y una hipótesis alfabética y una hipótesis presilábica, porque las etapas son rígidas, tengo que pasar de una a otra. Y lo que se ve es que hay comportamientos más avanzados y menos avanzados al mismo tiempo. Esta es la primera investigación que yo hice.
¿no es cierto? ¿Qué es lo que vi en esa investigación? Que había chicos que escribían palabras en forma convencional y un texto omitiendo letras, omitiendo palabras de consecuencia de letras. Es decir, que desde el punto de vista de la psicogénesis, ese chico podía escribir palabras usando una hipótesis alfabética, pero cuando escribía el texto, escribía unas palabras con hipótesis silábica, otras palabras con hipótesis presilábica, otras palabras, no sé si se dan cuenta, eso es imposible, imposible de explicar desde un modelo en etapas, porque no puedo estar saltando de una etapa a otra. Las etapas precisamente que muestran que es un paso uno a uno y que necesito este paso para poder dar el siguiente. ¿Cómo se explica desde la psicología cognitiva? Cuando el chico, yo le tomé estas pruebas. Cuando yo le decía que escribiera palabras, o el chico elegía palabras para escribir, se iba autodictando, tenía tiempo. Y entonces escribía palabras completas. Cuando tenía que escribir el texto, tenía que pensar, no tenía tiempo para hacer todo ese trabajo de análisis, porque no había automatizado la escritura de palabras. Y entonces ponía alguna letra que le surgía en ese momento cuando pensaba en la palabra. No puede explicar este comportamiento visible la psicogénesis, porque los chicos no pueden estar saltando de una hipótesis a otra. ¿Se dan cuenta? Lo que muestra estos datos que están publicados es precisamente que esos chicos que podían escribir palabras en forma convencional, pero no textos, precisamente no habían automatizado, no podían escribir las palabras en forma rápida. Y entonces, cuando escribían el texto, eran chicos además de 5 años, cuando escribían el texto, escribían cualquier cosa, que es lo que vemos aún hoy, ¿no es cierto? En ciertos chicos. Otra cosa, en inglés los chicos omiten más vocales que consonantes. ¿Cómo se explica desde la psicogénesis y de la teoría de las etapas? No se puede explicar, porque la explicación tiene que ver con la percepción, cosa que la psicogénesis no tiene en cuenta, tampoco el método equilibrado. ¿No es cierto? Con la percepción, las vocales españolas son 5 y son bien perceptivas, perceptivamente son muy salientes. En cambio, en inglés las vocales son 11, son menos perceptivas físicamente, y entonces los chicos omiten más vocales que consonantes. En español van a omitir más consonantes que vocales. Eso no lo puede explicar una metodología como la psicogénesis. Y de hecho, por estas características fonéticas y ortográficas, lo que se observa es que hay por lo menos un año de diferencia cuando se enseña en forma adecuada entre el aprendizaje del inglés o del francés y del español. El español, por sus características, por tener pocas vocales, por las correspondencias que son bastante sistemáticas, constantes, se aprende mucho más rápidamente a leer y escribir en español que en otras lenguas, que tienen una ortografía más compleja. No sé si soy clara. Hay muchos estudios comparativos que muestran las ventajas que tiene el español como lengua y como ortografía para aprender a leer y escribir en español cuando se enseña a través de una metodología estructurada y en forma sistemática del sistema de escritura. Bueno, ¿por qué la psicogénesis rechaza la enseñanza? ¿Por qué la práctica? La práctica es una mala palabra. ¿Por qué? Porque cree que se aprende automáticamente, se aprende por inmersión, porque tiene una base biológica, todo lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que nos muestran las neurociencias? Que hemos sabido siempre, ¿no es cierto? No hay aprendizaje que no requiera práctica. Todo aprendizaje requiere práctica para consolidarse. Bueno, dice que el Whole Language Psicogénesis este, toma una ideología de la época que es enfatizar el aprendizaje por descubrimiento. Es decir, el chico va a descubrir por sí solo.
Y inclusive hay un planteo que dice que enseñar a un niño es impedir que descubra por sí mismo. Es decir, nuestros chicos en sexto grado todavía están tratando de descubrir el principio alfabético. No, es un planteo ideológico, ¿no es cierto?, que lamentablemente se llevó a la enseñanza de la lectura y la escritura. Y otro aspecto del whole language, de la psicogénesis, es fíjense, la desconfianza de las evidencias científicas. Es decir, uno muestra los resultados, yo estoy mostrando los resultados que obtuve en la década del 80, cuando esos chicos de 5 años aprendieron a escribir y también a leer, ¿no es cierto? Y la evidencia empírica no la consideran valiosa. Es decir, no vale la ciencia, no valen las ciencias, todo un movimiento ideológico. Es decir, yo puedo interpretar como quiero los datos de la ciencia. Bueno, esta es la investigación más importante que se realizó. Se han realizado cientos de investigaciones, como les dije antes, en todas las lenguas, que muestran el peso que tiene la conciencia fonológica. En esta investigación, no sé cuánto tiempo tengo, porque si no lo paso más rápido. Y tenemos un ratito más, vamos a estar hasta las 5, Ana, así que te deben Entonces, quedar unos 20 entonces minutos. Bueno, entonces paso rápido. Esta investigación se publicó en la mejor revista del mundo y tiene 2 carillas la investigación. No hay que leer mucho. Simplemente lo que se hizo fue formar grupos de chicos y trabajar muchísimo en un grupo con conciencia fonológica, en otro grupo conciencia fonológica y letras, enseñanza de las correspondencias. En los otros grupos, cualquier otra cosa. Y lo que se observó es que los grupos que aprendieron, que desarrollaron conciencia fonológica desde los 5 años y aprendieron algunas correspondencias desde los 5 años, se desempeñaron muchísimo mejor que los otros. Es decir, aprendieron mucho mejor a leer y escribir. Esto muestra una relación causal, porque esa es la variable que se controló. Y además lo que se observó es que esos grupos de conciencia fonológica y sobre todo conciencia fonológica con incorporación de las letras, muchos años después seguían siendo mejores lectores y escritores. Bueno, ¿cómo se enseña el lenguaje oral? Ya dije, la psicogénesis no va a enseñar, por ejemplo, en vocabulario, porque dice que se puede inferir el significado del contexto. Todas las investigaciones muestran que no se infiere el significado del contexto. Entonces, al no enseñar vocabulario, se ha empobrecido el vocabulario de nuestros chicos, porque se espera que aprendan solos nuevo vocabulario y no lo pueden hacer. Entonces ya es una diferencia versus trabajar, ¿no es cierto?, con vocabulario y enseñar el significado del vocabulario en forma sistemática. Bueno, se propone de primer grado interactuar con todo tipo de texto, no se plantea una dificultad, la progresión en dificultad. ¿Por qué? Porque los chicos no pueden trabajar y aprender, empezar aprendiendo discurso argumentativo, porque es mucho más complejo. Hay toda una progresión en nuestro programa. ¿Por qué empezamos por relatos de experiencias personales? Porque el género discursivo es más simple. Entonces vamos a ir interactuando con todo tipo de texto, pero con una progresión en dificultad y además trabajando las diferencias en forma sistemática. Bueno, lo que les dije antes, es que la lectura y la escritura es una habilidad innata y que el chico tiene que descubrir, es decir, que el chico aprende solo y el docente tiene que darles material para que vean, pero no enseñar en forma sistemática. En realidad se lo sacó al docente como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, eso es lo que se vio, que las brechas entre los niños se ampliaron. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque los chicos cuyos padres habían aprendido a leer y escribir en primer grado
querían que sus hijos aprendieran a leer y a escribir en primer grado, y entonces les enseñaban. Pero ¿qué sucedía con aquellos padres que no tenían ese nivel? Y la escuela precisamente se creó para que todos los chicos tengan las mismas oportunidades. Pero si solo aprenden los chicos que tienen padres con alto nivel de alfabetización, la escuela está generando una desigualdad muy grande. Y eso es lo que se vio, que cada vez las diferencias socioeconómicas se ampliaban. Miren el año, ¿no es cierto? Nosotros estamos ampliando esa brecha desde hace años. También no se podía criticar ese programa, porque se decía que era antidocente el hacer alguna crítica a la psicogénesis o al método balanceado. Los docentes no son responsables de que los chicos no aprendan si no se les ha enseñado a enseñar. No sé si soy clara. Si los docentes han adoptado el método de la psicogénesis o el método balanceado, es porque es la única metodología que les enseñaron. No les enseñaron a enseñar de otra forma. Es decir, que acá hay una responsabilidad política, no de los docentes, con respecto a la metodología. Una política educativa tiene que mirar los resultados, tiene que mirar la evidencia empírica, tiene que mirar toda la historia de lo que han sido los métodos y los resultados que han tenido los métodos. Como ustedes vieron, ya desde la década del 50 se sabe que una metodología global genera retrasos y genera una gran cantidad de disléxicos. Cosa que en los hospitales de Ciudad de Buenos Aires todo el tiempo me llaman, porque cada vez tienen más chicos que se derivan a los hospitales con diagnóstico de dislexia y no son disléxicos. No son disléxicos, no podemos tener un 50 o un 60% de disléxicos cuando solo es posible un 4%. Son chicos que omiten letras porque no han aprendido las correspondencias ni han desarrollado conciencia fonológica. Bueno, vayamos ahora al proceso de comprensión, donde también hay grandes diferencias, porque ya, como ya les dije, la comprensión se confunde con la interpretación. Entonces, ¿cómo se enseña a comprender? Anticipando, elaborando hipótesis sobre lo que puede decir al texto, no trabajando antes de la lectura, dándoles información a los chicos, enseñándoles el vocabulario. No hay una enseñanza sistemática de las estrategias de comprensión. ¿Pero por qué, además? Porque se sigue manteniendo un modelo de lectura de 1967 y gran parte de las investigaciones sobre comprensión y sobre estrategias de comprensión y sobre cómo enseñar comprensión son posteriores. Entonces no se ha adoptado esos nuevos modelos, se los desconoce, bueno, y se sigue tomando ese modelo de referencia. Por eso no se enseña comprensión directamente. Y los modelos cognitivos y las neurociencias no se lo toman y, como dije, se sigue con el tema de que van a aprender solos cuando se requieren una enseñanza explícita, como la que proponemos desde la lectura dialógica, que ya desde la década del 90 se propone la lectura dialógica interactiva para enseñar estrategias de comprensión, enseñarle a los chicos a activar e inhibir información, enseñarles a hacer inferencias, enseñarles a jerarquizar la información. Todo un trabajo que ni la psicogénesis ni el método balanceado realizan. Ana, te hago una Sí, consulta. sí, por Em, favor, así por, respiro. mucho de lo que venimos haciendo, se vino haciendo durante años, es trabajar con la literatura, por ejemplo, bueno, ahí tenemos un tema, eh, y mostrar la tapa del cuento y pedirles a los chicos que nos sugieran de qué se trata ese cuento. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué les parece a ustedes que dice de qué se va a tratar este cuento? Eso lo hemos hecho en los diferentes niveles, para fomentar la creatividad, para trabajar la comprensión lectora. ¿Qué, Bueno, qué ¿qué es lo que sucede? Sucede que el chico no le estás enseñando a comprender. Ahí le estás pidiendo que adivine, que adivine. Entonces, los chicos siempre, el proceso de comprensión, como les dije antes, es un proceso hacia atrás. Cuando vos le decís qué les parece que va a pasar, ¿no es cierto? Los chicos empiezan a activar información.
Las evaluaciones, las investigaciones muestran que puede llegar a activar hasta 70 tipos de información diferente. Y después el texto trata de otra cosa, totalmente distinta. Entonces el chico no puede inhibir esa información, y entonces no comprenden los textos. ¿Por qué creen que nuestros chicos no comprenden textos? En la Argentina no se hace más que decir que nuestros chicos no comprenden los textos. Claro que no los comprenden, porque no les enseñamos a leer las palabras y no les enseñamos estrategias de lectura, de comprensión. La estrategia anticipar es adivinar. Es muy distinto a activar información. Yo les digo, vos diste el ejemplo, ahora, ¿cómo hago yo? Yo les digo, bueno, les voy a leer un cuento, vamos a leer un cuento que es El león y el ratón. No les digo, ¿qué va a pasar en este cuento? Les digo, ¿conocen ustedes a los ratones? Entonces los chicos empiezan, sí, por supuesto, los ratones, ¿y cómo son? Son así, bla, bla, bla. Y a los leones, entonces los chicos cuentan, bla, bla, bla. Es decir, estamos activando información referida al texto. No estamos adivinando qué es lo que va a pasar. ¿No es cierto? Entonces, activo información que es importante que los chicos tengan para poder comprender el texto. Porque para poder comprender un texto tengo que conocer el 95% de todas las palabras, el significado del 95% de todas las palabras del texto. Entonces, en ese texto aparece el tema de la red, de una red que caza al león. ¿Saben cómo es una red? ¿Saben? Bueno, entonces se activa información. No estamos pidiéndole al chico. Y cuando el chico no tiene esa información, la proporciona el docente. Porque si el chico no conoce el significado de las palabras y no tiene la información para poder procesar ese texto, no lo puede procesar. Cuando ustedes le dicen que anticipe, a ver qué es lo que va a pasar, las anticipaciones implican inferencias hacia adelante. Las inferencias hacia adelante llevan a error en la comprensión, porque las inferencias son hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces están adivinando. En cambio, ¿qué es comprender el texto? Es formar un modelo mental. Tenemos que saber qué es la comprensión. Un modelo mental de lo que dice el texto, no de lo que yo imagino, creo que dice el texto. Es decir, un modelo mental en el que represento al león, represento al ratón, que es el que aparece primero, los lugares donde está el ratón, lo que hace el ratón. Es una representación de la información que me da el texto, no de lo que yo creo o anticipo que va a decir el texto. Esa es una gran diferencia, una gran diferencia. Entonces, antes de la lectura, todo ese trabajo de activar información. Durante la lectura hacemos pausas. ¿Pero por qué hacemos pausas? Para reconstruir ese modelo mental que los chicos han ido construyendo y trabajar y reconstruirlo junto con ellos. Es decir, volver a activar la información. ¿Qué pasaba en el cuento? ¿Qué pasaba con el ratón? Y están los chicos interactuando con el texto, porque están recuperando la información, respondiendo a preguntas, recontando lo que pasó. Están interactuando con el texto, pero con el texto real, con el texto que están leyendo, no con algún texto que adivinan. Esa es la gran diferencia. Y estas son las estrategias que enseñamos: a activar e inhibir información, a identificar el significado de cada palabra, porque esto es fundamental, formar la representación, inferir la información que falta. Entonces, cuando nosotros hacemos una pausa, vemos que el chico tenía que inferir que el ratón tenía miedo porque sabía que el león era un animal que se come a otros animales. Entonces, pueden haber hecho esa inferencia, pero pueden no haberla hecho. Entonces, cuando hago esa pausa, le pregunto, bueno, ¿y por qué el ratón tenía tanto miedo? Entonces, los chicos pueden relacionar lo que saben sobre el león y inferir que ese miedo tenía como causa el hecho de que el león se come a otros animales. ¿Se dan cuenta? Estoy realizando operaciones mentales junto con los chicos.
¿Qué operación mental realizan los chicos o realizo yo junto con los chicos cuando les digo qué va a pasar en este cuento? Ninguna. No estoy acompañando y promoviendo el proceso de comprensión. Bueno, inferir la información faltante y las relaciones y identificar la información más importante del texto. Porque cuando hago esa pausa, no voy a hablar de las orejas del ratón, si no vienen al caso. Voy a retomar la información más importante. Les estoy enseñando y realizando junto con los chicos estas estrategias. No sé si soy clara. Bueno, comprensión, lo que hemos visto a fin de primer grado, que nuestros chicos pueden comprender un texto. Los chicos a fin de primer grado leyeron este texto y contestaron por escrito las preguntas. Y cuando se intensificó a través del videojuego Klofkina el trabajo con la lectura, los chicos pudieron leer un texto más, un texto más extenso y contestar 5 preguntas de comprensión por escrito. Esto a fin de primer grado. El 86% de los chicos de un curso de primer grado de una escuela pública, que además tenía 33 niños en primer grado, pudo responder de esta manera. Es decir, nosotros hemos evaluado el impacto del programa en la comprensión. Bueno, lo que decía antes, activar conocimiento no equivale a anticipar, a proponer hipótesis, nada. Activar información es preguntarles si conocen tal cosa, saben cómo es una selva y si no, proporcionar la información. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo de la anticipación? Porque se confunde comprender con interpretar. Comprender es extraer el significado que el texto quiere transmitir. Interpretar es poner yo el significado que quiero darle al texto. Perdón. ¿Hasta acá alguna pregunta? En el chat de YouTube que estamos en vivo no hemos podido todavía relevar alguna pregunta importante para hacer. No sé si acá alguno de los que está acompañándonos, que están tan en silencio, quiere activar micrófono o Hola, hacer buenas alguna tardes. consulta. Buenas tardes. Tardes. No, la verdad que venía escuchando atentamente lo que decía la doctora. Ana, yo tengo una pregunta para hacerle, una duda que me Sí, por surge. favor. ¿Cómo trabajamos con las palabras que tienen dígrafos? Por ejemplo, yo miraba recién en los dispositivos que usted pasaba, el caso de Morena, por ejemplo, que escribió bien la palabra quinta. Y en ese caso, por ejemplo, quinta, si yo voy por sonido, correspondencia, sonido y letra, quinta tendría 4 sonidos. Pero, digamos, ¿cómo tiene que hacer el docente de primaria para escribir, para trabajar la escritura correcta de la palabra quinta, sabiendo que es un dígrafo, que hay una U y que esa U no suena? Bueno, pero se lo explicás, porque primero, por eso la progresión. Por eso es importante la progresión. Lo que vos planteás está muy bien. Por eso la progresión es tan sistemática en nuestra metodología y no lo es en otra, porque primero vos trabajás con las correspondencias más fáciles, con los sonidos prolongables y más frecuentes, porque hemos hecho estudios, mi primer estudio de investigación fue la frecuencia de los sonidos en español. Entonces hay una progresión en cuanto a frecuencia. Entonces, una vez que los chicos ya han aprendido correspondencias 1 a 1 y simples, porque además tanto en los dígrafos tienen muy poca frecuencia, los vamos a incorporar, por supuesto, pero ya a esa altura a los chicos no les va a resultar un problema, una dificultad, ver que el sonido
son 2 letras. Es decir, ya podés hacer una enseñanza explícita. Es decir, la enseñanza es siempre explícita. Pero te quiero decir que a esa altura ya los chicos dominan muchas correspondencias. Entonces no es un problema. No es un problema que se represente. Imagínate, si no, nunca podrían aprender a leer ni escribir en inglés, que además son secuencias de 2 letras o 3 y un sonido. No tienen problema. Si los chicos vienen trabajando bien, en forma intensiva y con práctica, cuando llegan a la ch o a la k, no hay problema. En lugar de Y en una el letra, caso, por para ejemplo, el mismo sonido, y- para un sonido son 2 ajá, letras. claro, Ana, sí, sí, Ahí sí, entramos ya en el tema ortográfico. Ana, Eso claro. también, sí. Sí, Lili. Ana, eso está en el cuadernillo de Closquina 5, lo que está consultando Carolina. En Closquina 5 se trabajan todas estas cuestiones ortográficas. Ahí. Claro. Ese es otro tema, por ejemplo, que la ortografía es convencional, los chicos no pueden adivinarla ni inventarla. Entonces, desde un primer Claro. momento, nosotros le decimos, hay palabras tramposas, suenan igual y se escriben distinto. Entonces tienen las palabras tramposas, jamás le vamos a dar una palabra para que la escriban si no la vieron antes escrita y le señalamos cuál es la dificultad ortográfica. Ese es otro punto. Hay que enseñar en forma explícita ortografía, explicar las diferencias ortográficas, pero eso ya lo hacemos cuando los chicos ya pueden leer y escribir muchas palabras. Entonces ya dominan muchas correspondencias y no les es difícil aprender esas problemáticas ortográficas. Pero desde un principio, si ellos van a escribir, siempre que vayan a escribir textos, antes de la escritura, cuando sabemos qué palabras van a usar, porque están, bueno, recontando, está una situación de escritura, los chicos, y cada vez que leemos un texto, escribimos las palabras, sobre todo cuando los chicos ya dominan el sistema de escritura, las palabras que tienen problemas ortográficos. Porque el tema es que no se enseña ortografía. Entonces los chicos no saben cómo se escriben las palabras. Las palabras que tienen problema ortográfico tienen que enseñarse explícitamente. Burro va y se escribe de tal manera, vaca se escribe de tal manera. ¿Se dan cuenta? Enseñar sistemáticamente las correspondencias que no son unívocas. Es decir, que no hay una relación 1 a 1. Tengo un sonido bu que puede ser representado con esta letra o con esta letra. Y trabajar siempre la ortografía, no esperar a que el chico la invente. Así que bueno, y Con otro palabras tema, que tienen H, por ejemplo, que la H no tiene un lo mismo, sonido, hacemos decir el la mismo H, trabajo. claro, haces el mismo trabajo. Mira, acá hay palabras más que tramposas, porque acá estas palabras tienen una letra que no tiene sonido, una letra muda. Entonces tienen que aprender específicamente ortografía y hacer práctica de ortografía. Por eso nosotros recuperamos el dictado, cosa que todos los especialistas en alfabetización están recuperando. La importancia de volver a hacer dictados para que los chicos aprendan la ortografía. Se imaginan que nosotros en comparación con lo que es el inglés y en francés no tenemos casi dificultades. Entonces, si tenemos problemas ortográficos es porque no hemos enseñado. Para enseñar en inglés te pasan horas y horas y días escribiendo palabras no, que son irregulares. Bueno, la escritura de textos, perdón que siga adelante. La escritura de textos escriben como pueden, no hay una enseñanza sistemática, no hay bueno, lo que revisión, corrección. En cambio, nosotros proponemos, que es en línea con la ciencia, no inventamos nada, una progresión. Primero empieza el docente a escribir.
Y nuestra escritura, la enseñanza de la escritura es muy sistemática. Enseñamos, así como enseñamos en forma sistemática comprensión de textos, también enseñamos la escritura de textos. Primero, oralmente los chicos producen los textos y luego los escriben, pero siempre con guía. Guía, por ejemplo, esto ya para chicos más avanzados, ¿no es cierto? Van a escribir un cuento. Primero empiezan con escritura de frases, oraciones, relatos de experiencia personal, descripciones breves. Cuando llegamos al cuento podemos darles una guía. Bueno, vamos a escribir un cuento y darles alternativas, ¿no es cierto? Primero, escritura guiada. Entonces, ¿qué problema tuvo? ¿Qué decidió hacer? Es decir, elementos. Acá también, por ejemplo, van a escribir un texto ya, esto para tercer grado, si han avanzado lo suficiente o para segundo ciclo. Bueno, van a escribir un texto, las causas, por qué se tala el árbol es para con organizadores textuales. Es decir, la escritura se les enseña a escribir textos, relatos de experiencias personales, cuentos, textos expositivos, al principio con escritura guiada, porque hay todo un trabajo de comprensión, aprendizaje, escritura y consolidación, porque no trabajamos solo con cuentos. Los chicos tienen que dominar los otros, sobre todo los textos expositivos, bueno, por supuesto también los argumentativos, porque los textos expositivos son los que con los que van a aprender contenidos disciplinares. Y si solo trabajamos cuentos, si solo trabajamos una novelita, no van a aprender los otros géneros discursivos que necesitan dominar para aprender contenidos de las distintas disciplinas. Entonces, a través de estas estrategias de enseñanza de la comprensión y de enseñanza de la escritura, les estamos enseñando a aprender. Comprender, escribir, aprender, consolidar. Comprender, aprender, escribir, consolidar. ¿No es cierto? Esa es la propuesta de trabajo para el segundo ciclo. Esta propuesta de trabajo no la tiene ni el método balanceado, ni mucho menos la psicogénesis, igualmente ninguno de los dos, porque parten del supuesto que los chicos aprenden a leer y escribir solos. Es decir, le enseñamos a planificar la escritura, guiamos la escritura, al principio una escritura muy guiada, hasta que, por supuesto, pueden escribir un texto expositivo, pero antes hemos hecho práctica de escritura de texto expositivo con guías, también de cuentos y también de experiencias personales que son con las que empezamos a trabajar. Bueno, ahí tienen una descripción. No sé, Magda, esta no me lo puso Magda, porque Magda es la que recupera los textos que escriben los chicos. Ah, Sí. esta ya me acuerdo cuál es. Ah, son chicos de San Son Juan. los chicos de San Juan, Ah, Los chicos de San Juan, Ana. sí, los chicos de San Juan de una escuelita rural que trabaja con nuestro programa, en fin de tercer grado, escribieron qué es lo que querían hacer, es decir, qué querían hacer, siempre se le pregunta a los chicos, ¿qué querés hacer cuando seas grande? Y este chiquito dijo que quería ser abogado y cuenta todo lo que va a tener que estudiar, es maravilloso el texto. Y lo que más me emocionó fue cuando dice sueño cumplido, gracias señor. Es decir, le atribuye a la maestra con mucha razón el que pueda llegar a cumplir su sueño. Bueno, lo que dice aquí es que las investigaciones que se hicieron a nivel de países, es decir, cuando se vio que el Home Language, el método global, generaba tal desastre en el sistema educativo, repitencia, abandono, retraso en el aprendizaje, bueno, todo lo que vemos lamentablemente en nuestro país, se hicieron investigaciones a nivel país, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué pasa. Comparemos métodos, veamos
se hizo en Estados Unidos, se hizo en Australia, se hizo en muchos países. Y los resultados de todas estas investigaciones para recomendar una metodología fueron precisamente que había que retomar la enseñanza explícita, sistemática, progresiva. Bueno, nuestro programa retoma los ejes que esas investigaciones a nivel país han mostrado que son los ejes que no pueden faltar en ningún programa de alfabetización. Bueno, acá la enseñanza explícita con progresión sistemática, con práctica. Y la diferencia, nada, lo que hemos visto, enseñanza incidental, sin guía, bueno, sin práctica, sin progresión. Lo que les decía antes, estos son los ejes principales de nuestro programa, que ya les digo, son los ejes principales identificados por esas investigaciones que se hicieron a nivel país, a nivel de esos países que no debían faltar, que no podían faltar en ningún programa de alfabetización. Ya vimos cuál es la propuesta para el sistema de escritura, conciencia fonológica, correspondencias, trazado y actividades progresivas de lectura, escritura de palabras, oraciones, textos. Bueno, todas las situaciones que tenemos para enseñar comprensión y fluidez. Tenemos un programa de fluidez. Lo que hemos visto como resultado de la aplicación de nuestra propuesta. Y acá el tema de la metodología, del método balanceado, del método equilibrado, que lo llaman la metamorfosis estratégica del whole language o de la psicogénesis. Es decir, cómo se disfraza la psicogénesis a través del método balanceado para seguir persistiendo. Bueno, esto es lo que dicen los expertos en lectura con respecto a esto, y lo que hemos visto. El método balanceado propone algunas correspondencias, pero la enseñanza no es explícita y sistemática de todas. Lo que vimos, saltan a la lectura y escritura de palabras cuyas correspondencias desconocen. Hay una enseñanza aislada, no sistemática de la comprensión, versus la lectura dialógica, que es una enseñanza más que sistemática, y también deja librado en la escritura de textos, no hay tampoco un trabajo. Bueno, no puedo profundizar en el trabajo que hacemos, pero más o menos creo que tienen una idea de cómo enseñamos a escribir textos, distintos tipos de textos, con una guía, dándole el esqueleto a los chicos y enseñándoles el esqueleto. Bueno, lo que dice es que ha cambiado mucho la definición de alfabetización equilibrada, pero hay que analizar en profundidad los materiales y la metodología equilibrada, y van a ver que no se trabaja en forma explícita y sistemática. Bueno, esto es lo que concluyen los investigadores, ¿no es cierto? El triunfo de la ideología sobre la evidencia para la enseñanza de la lectura. ¿Qué ha triunfado la ideología? ¿En qué sentido? En que se han propuesto metodologías que ya desde hace años muestran que llevan al fracaso, pero tienen detrás una ideología que la sostiene, ¿no es cierto? Que los chicos son independientes, autónomos, que aprenden solos, es decir, es toda una línea ideológica no científica. Bueno, creo que Oh, y Ana, toma un poco de agua. Bueno, ya muchas de las personas que nos están acompañando acá y en el canal de YouTube ya tienen que ingresar a los institutos porque es el horario, se va haciendo el horario. Sepan que esto va a quedar grabado, así que lo van a poder recuperar, va a estar en la plataforma y va a estar en el link de YouTube para que puedan recuperarlo también. Y bueno, esta es tu primera clase
varias clases, Ana, así que con todo el grupo de superior. Así que nos veremos en el próximo encuentro. Bueno, y en el próximo encuentro, si tienen dudas, preguntas, anoten, Por porque es favor. muy importante el trabajo de los formadores de los formadores. Es fundamental porque no podemos abandonar a nuestros docentes. Tenemos que acompañarlos, enseñarles y ya sabemos cuál es el camino. Podemos revisarlo, analizarlo, mejorarlo, pero ya hay un camino hecho, así que bueno, tratemos de incorporar este camino a la enseñanza y a la formación inicial. ¿eh? Así que bueno, gracias por la atención y la paciencia y nos Gracias a volvemos a vos. ver. ¿eh? Gracias a vos, Ana, siempre por tu generosidad para con nosotros. Es que es muy Azucena, importante. Piensen gracias. ustedes que yo desde la década del 80, cuando vi cómo aprendían esos niños de un barrio paupérrimo, de 5 años a leer y escribir, y qué diferencia iba a hacer en sus vidas, esto Claro, es un compromiso con la vida. la Realmente la verdad. enseñanza es un compromiso con la vida. Así que bueno, sigamos aprendiendo. Bueno, Gracias. Hasta Gracias, chau, pronto. Ana. chau a todos, Gracias, muchas gracias. Guadalupe. Chao. Gracias Gracias a a todos, todos. ¿eh? Chau, Chao. Lili. Chau, chau. Chao. Chao.